Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es el pastor Emanuel Rey Pérez Guaye. Bueno, mi nombre no es el pastor, mi nombre es Emanuel Rey Pérez Guaye y soy pastor en una pequeña congregación en una comunidad que se llama Carpinteros, perteneciente al estado de Hidalgo. Y continuamos con el Catecismo de Heidelberg. Nos toca ver la pregunta número 13 y vamos a ver qué es lo que esta pregunta nos trae, qué es lo que esta pregunta nos enseña. Antes voy a leer la pregunta 12 para poder entender la 13. Y si quieres la explicación de la 12, puedes ver en mis videos que ya hice un video sobre la pregunta 12. Dice de la siguiente manera: si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? La respuesta es: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Ahora veamos la pregunta 13. Pero ¿podemos satisfacerla por nosotros mismos? Hace la pregunta: ¿podemos satisfacerla por nosotros? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque en la respuesta anterior dice: la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Nos ponen como que se pudiera, pero vamos a ver si se puede o no se puede. Y la respuesta de la pregunta 13 dice: de ninguna manera. Antes, acrecentamos cada día nuestra deuda. En lugar de poder satisfacer la justicia de Dios, aumentamos nuestra deuda, nos hacemos más pecadores. ¿Por qué sucede esto? Veamos lo que nos dice el libro de Job, capítulo 9, versículo 12. Y vemos que aquí Job responde a Dios. Cómo Job usa argumentos para responder a Dios. En el capítulo 9, versículo 1 dice: respondió Job y dijo, y nos viene toda la respuesta de Job. Pero solamente voy a leer el versículo 12. Dice: he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Lo que está haciendo Job es poniendo a Dios en un lugar muy alto, el lugar que le corresponde a Dios, que no hay en la tierra y ni siquiera en el cielo, y ni siquiera en un lugar del universo, que existe una persona o un ser que tenga vida y pueda cuestionar a Dios, y pueda hacer que Dios se retracte, pueda hacer que Dios cambie de pensamiento. No hay nadie en la tierra. Job está diciendo: he aquí, arrebatará. ¿Quién? Dios. Dios arrebatará. ¿Quién le hará restituir? Hace la pregunta Job: ¿quién le hará restituir? ¿Quién hará que Dios cambie de mentalidad? Y sigue diciendo: ¿quién le dirá, qué haces? Lo que Dios está haciendo, lo que Dios haga o lo que Dios ya hizo, es porque Dios es un Dios sabio, un Dios prudente, un Dios inteligente, un Dios que está sobre toda la sabiduría y la inteligencia del hombre. Entonces, ¿qué queda a entender Job? Que nosotros somos ignorantes, somos tontos, nefastos, que no tenemos la capacidad de hacer entender a Dios algo, porque Él nunca está mal. Los que estamos mal somos nosotros. Entonces no podemos satisfacer la justicia de Dios por nosotros mismos, por nuestra incapacidad. Ahora veamos lo que dice Job 15, versículo 15 al 16. Y aquí habla Elifaz. Aquí ya no habla Job, sino habla Elifaz reprendiendo a Job. Capítulo 15, versículo 15 y 16. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Elifaz es más claro y él va más directo hacia la humanidad y exalta más a Dios de una manera más directa. He aquí, en sus santos no confía. Se refiere a los ángeles, que en los ángeles no confía. No confía en el aspecto de dejar toda su plena confianza sobre de ellos. ¿Por qué? Encontramos
a Satanás, que se halló maldad en su corazón, y se trajo una parte de ángeles, que nos dice Apocalipsis una tercera parte de ángeles, y también encontramos en Génesis capítulo 6, como muchos ángeles también abandonaron las moradas eternas, moradas celestiales. Todo ser tiene esa tendencia de fallarle a Dios, de pecar a Dios, de errar contra Dios. Por eso Elifaz reprende a Job de esta manera y le dice: he aquí, en sus santos no confía, o sea, quiere decir los ángeles, ni aun los cielos son limpios delante de él. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Lo que nos está enseñando es que Dios es más santo que cualquier cosa que él haya creado. De él emana la santidad, de él emana la pureza, y no hay nada en lo que él se pueda satisfacer. Ahora, Job 4, 18 y 19. He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, o sea, nosotros, los hombres, que habitamos en cuerpos que fueron hechos de barro, cuyos cimientos están en el polvo, del polvo fuimos hechos, creados, y que serán quebrantados por la polilla, o sea, seremos comidos por los gusanos al morir. Y aquí es donde Elifaz reprende a Job nuevamente. Elifaz es el que habla más defendiendo a Dios, pero no le hace a ver a Job y le dice a Job: tú estás mal, Job, has pecado, eres un pecador delante de Dios. Hasta que el último joven reprende a Job directamente, y ya es cuando Dios habla y hace entender a Job que delante de Dios no hay nadie que sea justo ni santo que pueda satisfacer la justicia de Dios. Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios mira al hombre y en el hombre encuentra pecado, y la santidad, la ira de Dios nos consumiría, nos mataría, entonces no hay nadie que pueda satisfacer la justicia de Dios. En la tierra no hay nadie, absolutamente nadie. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesucristo les enseña la oración, esta oración modelo que todos conocemos, y en esta oración modelo Él está diciendo a los discípulos que debemos de decirle al Padre: perdona nuestras deudas, como ya perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas, como ya perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Qué está dando a entender nuestro Señor Jesucristo? Que todos somos pecadores y que todos hemos ofendido a Dios, y que todos hemos sido ofendidos por otros, y que todos hemos ofendido a otros, y no somos capaces de satisfacer la justicia de Dios por cuanto hay pecado que mora en nosotros. Mateo 18, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Había un hombre que le debía a un amo, pero no tenía con qué pagar esa deuda, y no le fue suficiente su vida de él, ni la de sus hijos, ni la de su familia. Tuvo que venderlos a todos para poder saldar esa deuda, y creo que aún así quedó a deber. Imagínate si eso fue con un ser humano en la tierra que no se pudo saldar una deuda, ahora a un Dios santo, que es una deuda muchísimo más grande, pues no hay ser humano que pueda pagar la deuda delante de Dios. Mateo 16, 26. ¿Por qué?
¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí está hablando el Señor Jesús, preguntándole a sus discípulos, ¿qué gana el hombre con ser el más famoso y ser dueño de todo el mundo, de todas las riquezas? ¿Qué gana si al final su alma se va a perder? Aquí no importa las posesiones que tengas o lo que logres en la tierra, sino tu alma que esté salva y que pueda ir al descanso eterno, a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que el hombre, el ser humano, es incapaz de satisfacer la deuda, la justicia de Dios por nosotros. Al contrario, si queremos hacerlo, bueno, acrecentamos más nuestra deuda. ¿Por qué? Porque nos hacemos ver como personas que somos santas y somos capaces de pagar esa deuda, y lo cual sería una mentira. Entonces cometemos un pecado más. Y si lo seguimos intentando, cometemos más pecado y acrecentamos más y más nuestra deuda. Lo simple y sencillo es descansar en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único capaz de pagar esta deuda. Dios te bendiga. ¿Te gustó la información? Si te está gustando el Catecismo de Heidelberg, dale me gusta, haz un comentario y compártelo con tus amigos. Nos vemos para la pregunta número 14. Hasta luego.